Muy buenas noches a todos los televidentes que están viendo la señal de Teleamiga Internacional. Sean bienvenidos a otro capítulo de Debates UGC. El día de hoy estaremos con un panel de expertos como cada 8 días para que todos ustedes, profesores, estudiantes, egresados y ciudadanos, puedan aprender sobre temas de justicia y del derecho de una forma muy sencilla, pero también muy práctica. Como siempre, le extendemos un saludo de agradecimiento a nuestro rector Santiago Castro por la invitación y por permitir que este programa llegue a muchas personas y podamos enseñarles de una forma muy efectiva los temas del derecho. El día de hoy estamos, como cada 8 días, muy pendientes para que ustedes nos hagan sus preguntas en vivo. Recuerden que ustedes pueden contactarnos en Bogotá al 287-8355 para que nos llamen y resuelvan sus dudas. También el WhatsApp, pueden escribirnos al 322-845-8232. Pero si están en cualquier parte del país, también queremos extenderle un saludo a nuestra seccional en Armenia. Y recuerden que el próximo año la UGC ya estará en Medellín al 018-115-116. Ustedes también pueden contactarnos por correo electrónico al correo debates@ugc.edu.co. Y también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como Universidad de la Gran Colombia, en Instagram y en Facebook el hashtag es DebatesUGC, y también pueden seguir a Teleamiga Internacional a través de Facebook e Instagram. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy común para todos ustedes que están en la casa. Los abogados, los estudiantes de Derecho lo hemos vivido y sabemos que es muy común. Muchísimas personas necesitan, lastimosamente por la ineficiencia del Estado, acudir a esta herramienta para proteger sus derechos constitucionales. Vamos a hablar sobre la acción de tutela. Por eso es necesario que ustedes sepan qué expertos vamos a tener el día de hoy para que podamos profundizar en este tema. En primera medida, yo soy Felipe Torres, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Gran Colombia. Y también me acompaña el día de hoy David Méndez. Él es abogado de la Universidad de la Gran Colombia y estudiante de la especialización en Derecho Administrativo. Buenas noches, David. Hola Felipe, buenas noches a todos los presentes en esta mesa y a ustedes, los ciudadanos y las personas que nos están viendo. Les extiendo un caluroso saludo y pues les manifiesto que me encuentro muy feliz por poder participar en este programa con ustedes y sobre todo esta temática tan importante que es la tutela, que pues ha tenido su auge y su mayor impacto desde la Constitución del 91, que ya lo vamos a tratar. Así es, y también vamos a hablar sobre otras acciones en que todos nuestros líderes de juntas de acción comunal, de los barrios o estudiantes universitarios que deseen proteger los derechos colectivos a través de, por ejemplo, la acción popular, que en un momento vamos a hablar de ella. Pero también estamos con Diego Barragán. Él es docente de nuestra Universidad de la Gran Colombia, nuestra Facultad de Derecho, y consultor de comunidades en temas jurídicos. Buenas noches, profe. Hola Felipe, buenas noches a todos los compañeros del panel, buenas noches a ustedes televidentes en casa. Estamos prestos a atender sus inquietudes. Es muy interesante poder compartir este espacio con estudiantes de la Universidad de la Gran Colombia, porque yo también soy egresado de la universidad y es un orgullo poder hacer parte de este panel. Muchas gracias. Gracias a usted, profe, por la asistencia. También estamos con Camila Zambrano. Ella es egresada de nuestra UGC y actual estudiante de la especialización en Derecho de Familia. ¿Cómo estás, Camila? Hola Felipe, muy bien, estoy muy contenta de acompañarlos nuevamente y un saludo a todos los televidentes y a todas las personas que también nos escuchan a través de Radio Amiga Internacional. Muy contenta y esperando que nos llamen y estaremos atentos a todas sus preguntas. Bueno, y omití un detalle muy importante y es presentar un poco la hoja de vida del profe Diego Barragán. Él es especialista en Derecho Privado y Económico, magíster en Derecho de la Universidad Nacional y actual candidato a doctor de la Universidad Nacional de Colombia. También ha sido docente en distintas universidades del país, entre ellas nuestra UGC. Y estamos también con otro profe, él es Iván Hernández. Él es abogado de la UGC también, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, magíster en Derecho de la Universidad de los Andes y tiene experiencia en la Corte Constitucional sobre los temas de tutela. Buenas noches, profe, muchas gracias por venir. Buenas noches, Felipe, Diego, Camila, David, un placer estar con ustedes en este gran programa.
Así es, recuerden que pueden comunicarse para que nos hagan sus preguntas sobre la acción de tutela y otras acciones jurídicas para defender a las comunidades. En Bogotá nos llaman al 287-8355 y la línea gratuita a nivel nacional 018-115-116. Pero ya es momento de entrar en materia y hay que establecer para todas las personas que de pronto no tengan una definición clara qué es la acción de tutela. Camila, de una forma muy sencilla, ¿cómo podemos definirla? Bueno, un poco para que los televidentes y todas las personas que nos están escuchando entiendan un poco sobre qué es la acción de tutela. La acción de tutela es un mecanismo que se encuentra previsto en la Constitución Política que permite a cualquier persona acudir ante un juez de la República para que se le amparen sus derechos fundamentales y constitucionales si aquellos fueron vulnerados o amenazados por una autoridad pública o por una autoridad privada. Básicamente es eso, es como un mecanismo para que todas las personas puedan acudir ante un juez para que se le protejan sus derechos fundamentales que se encuentran en la Constitución Política. ¿Y cuáles derechos? ¿Qué tipo de derechos? Bueno, dentro de los derechos que podemos encontrar en la Constitución Política se encuentran el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho recientemente en materia y por la Corte Constitucional el derecho a la salud ya es un derecho fundamental y ya no es conexo con la vida, el derecho a la administración de justicia y un sinnúmero de derechos que los podemos encontrar del artículo 11 al artículo 42 de la Constitución Política. Pero, profe Iván, en esta experiencia de la Corte Constitucional y también en sus asesorías, ¿cuáles son los temas que más consulta la gente para interponer acciones de tutela? Bueno, sin duda, el país sabe que el derecho fundamental a la salud, como lo dijo Camila, es aquel derecho que más genera una vulneración masiva. Infortunadamente, la prestación del servicio público de la salud no ha sido el más adecuado. En esa medida, ese es el derecho fundamental más reclamado mediante la acción de tutela. También tenemos el derecho de petición, ¿no? Cuando las personas, las autoridades acuden a la administración con el ánimo de reclamar a través de peticiones respetuosas una solicitud muy puntual y las autoridades no responden. En ese sentido, la acción de tutela funge como ese mecanismo para reclamar el amparo de ese derecho que es negado o desconocido por la autoridad al no responderlo. Recuerden todos ustedes en casa que las autoridades públicas tienen 15 días hábiles para responderle la petición. Al día 16 ustedes ya tienen la facultad de interponer la acción de tutela. Pero, profe Diego, una pregunta muy importante que ya nos resolvió Camila y es que no necesitamos abogado. Bueno, eso es una de las grandes ventajas y por eso es tan importante la acción de tutela, porque desde la Constitución Política del 91 se le otorgó un gran poder a los ciudadanos al facultárseles para que puedan acceder a la jurisdicción sin necesidad de un abogado. Por eso es importante ese tipo de espacios porque pueden generar esos insumos y esas herramientas o esos elementos que hacen falta para que una persona del común, sin ser abogado, pueda interponer una acción de tutela. Porque precisamente la finalidad es que se puedan amparar sus derechos sin importar las formalidades del caso. Es como hacer prevalecer como ese derecho que tenemos todos los ciudadanos sin que nos quedemos estancados por la formalidad. A veces la persona no tiene cómo contratar a un abogado, entonces, y también son asuntos urgentes. Entonces es muy importante esa posibilidad que tenemos todos los ciudadanos de poder acceder a una acción de inmediato cumplimiento, porque además recordemos, Felipe, que la tutela el juez lo revisa preferentemente. Entonces, si él tiene más asuntos que atender, entonces están los expedientes acumulados, puede ser que la tutela llega a colocarse en el primer lugar. Entonces, por eso es muy importante que los ciudadanos tengan acceso a esta figura. Jurídicamente está diseñada para que en 10 días se responda, para que prevalezcan sus derechos. Y recuerden todos ustedes que pueden dirigirse al consultorio jurídico de la Universidad de la Gran Colombia, ubicado en la calle 12, número 855. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, estudiantes y profesores muy capacitados los ayudarán a que hagan sus tutelas. Los estudiantes las hacen, se las envían al correo y ustedes simplemente tienen que imprimirlas y radicarlas. Pero también tomen lápiz y papel. Camila, ¿qué debe contener una acción de tutela para que nuestros teleamigos la puedan hacer en casa?
Bueno, a pesar de que el decreto reglamentario de la acción de tutela nos habla de que tiene un principio de informalidad y lo único que se requiere es que sea de manera expresa o se entienda la acción o la omisión que está vulnerando el derecho fundamental, les vamos a dar una serie de pasos a todos los televidentes pues para que de pronto puedan hacerlo en su casa. Lo primero que deben hacer o que deben escribir es el juez al que va designado la acción de tutela, al que se van a dirigir. Tengan en cuenta pues que ya hay jueces civiles del circuito, jueces civiles municipales, los magistrados de los tribunales. Dependiendo de a la persona o al juez al que quieran dirigir la acción de tutela, lo mencionan en esa parte. Lo segundo es una breve presentación de quién lo está haciendo, nombre, número de cédula, residencia. Lo tercero es una breve explicación de los hechos que constituyen la acción o la omisión que se está generando. De pronto de 1 a 8 hechos, que sea muy claro y que sea de pronto muy entendible para la persona y para el juez que lo va a leer y pues que va a amparar el derecho. Lo más importante de pronto que debe contener la acción de tutela es un acápite que se denomine pretensiones. Dentro de esas pretensiones vamos a solicitarle al juez que se tutele o que se ampare determinado derecho y que en consecuencia de eso se ordene a la entidad pública o a la entidad privada lo que se pretenda. También es necesario que exista un acápite de notificaciones donde se encuentre, digamos, la dirección electrónica y la dirección física, pues para que se les puedan notificar sobre qué está pasando con la acción de tutela, si se admite, si no se admite, que ya será explicado más adelante. Pero Camila, nos surge una duda y es que si se puede presentar solo ante autoridades públicas, porque muchas veces los particulares están violando los derechos fundamentales y en este caso, ¿qué podríamos hacer, David? Pues mira, Felipe, la tutela también cobija a este tipo de autoridades o a este tipo de personas en ciertos casos que han sido ya previamente establecidos. Por ejemplo, en situaciones laborales de forma eminente porque se presenta una situación de subordinación. Es decir, la persona que está desempeñando la labor se encuentra subordinada, no en sus derechos, sino más bien en la función que desempeña ante otra persona que es la que básicamente le está dando las órdenes y las labores que tiene que desempeñar. Entonces, en este tipo de casos también podríamos estar hablando de tutela ante personas naturales, denominadas así. Y también cuando las personas naturales desempeñan funciones públicas. Y es muy importante resaltar esto porque recordemos que no siempre, al menos acá en Colombia como lo conocemos, al menos en materia de salud, no siempre las entidades que prestan nuestros servicios de salud son entidades públicas. Incluso la mayoría de entidades que prestan estos servicios de salud son de índole privada. Así es, y contra ellos también se puede interponer la acción de tutela. Pero Camila, nos quedan unas dudas porque existen algunos límites para la acción de tutela. Las personas deben saber que las demandas y procesos ordinarios son más avanzados y requieren una especialización, por lo que se demoran un poco. Muchas veces las personas acuden a la tutela a resolver muchos conflictos que son de un proceso judicial largo. ¿Qué límites tiene como la tutela para interponerse? Bueno, digamos, dos de las características fundamentales de la acción de tutela tienen que ver con la subsidiariedad y la transitoriedad de la acción de tutela. En materia de transitoriedad quiere decir que efectivamente no es necesario que se agoten todos los mecanismos o todos los recursos para que se pueda acudir a la acción de tutela. ¿Qué quiere decir eso? Que si se está demostrando un perjuicio irremediable, no es necesario que se hayan acudido todos los requisitos para digamos, utilizar este mecanismo contemplado en la Constitución. Sin embargo, digamos, es necesario y hay que tener en cuenta que uno debe demostrar dentro de esos hechos o dentro de esas pretensiones o fundamentos de la acción de tutela, demostrar un poco por qué existe el perjuicio irremediable o qué es lo que se está causando para así fundamentar y demostrarle al juez la razón por la cual no se agotaron todos los requisitos o todos los mecanismos que existían. Pero Camila, también existe un requisito adicional y quiero que el profe Iván nos hable de ese tema y es la temporalidad del tiempo que tenemos para interponer la acción de tutela desde que ocurrió el hecho que vulneró alguno de nuestros derechos fundamentales. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional en este tema, profe? Claro, Felipe, efectivamente la acción de tutela tiene una naturaleza subsidiaria y tiene el objetivo principal que es de proteger la vulneración inmediata de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte Constitucional en variada jurisprudencia ha reiterado que
esa acción de tutela debe presentarse en un tiempo razonable a la presunta vulneración de derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte ha sido un poco rigurosa en el sentido de analizar este factor de la inmediatez. Eso quiere decir básicamente que uno no puede presentar una acción de tutela cuando la presunta vulneración de derechos fundamentales se ha presentado en un prolongado tiempo y que por lo mismo en esas situaciones la tutela podría ser improcedente cuando no se presente en su debido momento. Pero David, para todos nuestros teleamigos que pueden llamar en vivo para que resolvamos sus preguntas al 287-8355 en la ciudad de Bogotá, pero si están en cualquier parte del país, pueden escribirnos al WhatsApp, vamos a responder sus dudas a través de las redes sociales al 322-845-8232. Entonces, David, tenemos la acción de tutela que nos la hacen nuestros estudiantes del consultorio jurídico, la imprimimos, ¿y cuál es el trámite? ¿A dónde debo llevarla en el caso de Bogotá, por ejemplo? Pues mira, Felipe, también para complementar un poquito lo que mencionábamos anteriormente en materia de la transitoriedad en caso de perjuicios irremediables, incluso en materia administrativa se puede presentar también la acción de tutela en pues con esta finalidad, es decir, evitar que se vulneren derechos fundamentales. Entonces, esto encuadra mucho más la facultad que tiene la acción de tutela para proteger esta clase de derechos, pero pues adquiere solo un requisito adicional, que es una vez pasado un término de 4 meses desde que se profirió la decisión en materia de la tutela, se tiene que proceder a acudir con la demanda, con el medio de control que sea pertinente ante la jurisdicción contencioso administrativa. Ya en materia de lo que tú me preguntabas, tenemos nuestra demanda radicada, debemos también agregarle unas cositas y es copias, una cantidad de copias principalmente para traslado. Esto quiere decir para la entidad o para la persona que en este caso sería nuestra contraparte en la acción de tutela. La tenemos y en términos generales la podríamos radicar ante cualquier juez de la República. Pero pues ya se han fijado unas reglas un poco más estrictas en materia del reparto, es decir, de la asignación de las acciones de tutela, dependiendo de la entidad que esté vulnerando los derechos fundamentales, en materia de la naturaleza que tenga esa entidad o esa persona y otros factores adicionales. Bueno, David, recordando que estamos hablando sobre la acción de tutela y otros mecanismos para proteger a las comunidades, vamos a una pausa acá en Debates UGC y ya volvemos. Regresamos en Debates UGC a través de Teleamiga Internacional, reforzando estos temas del mundo jurídico a través de estudiantes y profesores muy capacitados de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad La Gran Colombia. Pero es muy probable, profe Diego, que muchas entidades públicas y privadas no cumplan los fallos que los jueces dictan después de todo este trámite del proceso de la tutela. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer para que se exija el cumplimiento de este fallo? Bueno, eso es cierto, Felipe. Muchas veces pasa, y sobre todo con las acciones de tutela frente al tema del derecho a la salud, que las entidades prácticamente evaden su responsabilidad. Dicen, no, pues simplemente no la cumplen. O a veces pasa que la persona tutela su derecho a la salud e incorpora una serie de tratamientos, diagnósticos. Alguna vez tuve la oportunidad de interponer una acción de tutela para una persona que tenía una discapacidad del 99%, era un niño que tenía una discapacidad. Por supuesto necesitaba un traslado en ambulancia a las instituciones médicas, requería una serie de elementos que de pronto la EPS no cubría. Entonces, para eso existe una herramienta que se llama el incidente de desacato. El incidente de desacato es una herramienta judicial que permite decirle al juez, mire señor juez, usted ya falló a favor mío, pero la entidad no ha querido cumplir con el fallo. Entonces el juez, él recibe esa información por parte del ciudadano y el ciudadano debe expresarlo de una forma muy informal, debe explicar qué es lo que ha cumplido y qué no ha cumplido, qué involucra o qué implica ese incumplimiento y en ese sentido el juez toma las acciones del caso.
Si la persona, y culmina a esa parte para que pues cumpla con ese fallo. Cuando aún así no cumple, entonces procede un arresto de 48 horas o hasta que ese funcionario o ese representante legal de la entidad, generalmente la EPS, haga valer ese fallo. Entonces siempre es una herramienta muy válida porque exhorta y obliga a las entidades de salud para que cumplan con los fallos judiciales. Entonces es de inmediato cumplimiento, si no tiene cárcel de 48, arresto de 48 horas. Así es, profe, y a través de nuestro WhatsApp nos llega la primera pregunta de Marta Suárez desde la ciudad de Medellín. Ella dice que ya interpuso una acción de tutela protegiendo el derecho de petición que una entidad no le respondió, ya pasó primera instancia y segunda instancia y quiere saber cómo puede que su caso llegue a la Corte Constitucional. Es una pregunta común, profe Iván, pero no es tan fácil, ¿no? Sí, no, muy común. Tenemos una Corte Constitucional que se encarga de revisar eventualmente, quiero hacer esa claridad, eventualmente las acciones de tutela, ¿sí? Tenemos entonces que todas las acciones de tutela llegan a la Corte Constitucional, allí hay un grupo de personas capacitadas, en este caso los judicantes ad honorem, que son las encargadas de revisar o estudiar esas acciones de tutela, específicamente las sentencias. Ellos determinan si estos fallos que se dieron con ocasión de esas acciones de tutela están acordes con la Constitución, con los tratados internacionales y con la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional. En ese sentido, cuando identifican que uno de esos casos desconoce alguno de estos tres elementos que les acabo de indicar, ponen a consideración de la sala de selección de la Corte Constitucional la selección o no de ese caso. Y, en últimas, es la sala de selección respectiva de la Corte Constitucional la que determina si ese caso debe ser seleccionado o no. Entonces, esa viene siendo la ruta que tendríamos todos los colombianos para que nos seleccionen nuestra tutela. Por supuesto, a la Corte Constitucional le han llegado muchos casos reiterativos de salud, de petición, temas pensionales, en fin, temas muy reiterados. Y la tendencia reciente de la Corte Constitucional es seleccionar aquellos casos que pueden generar alguna novedad para la jurisprudencia de la Corte Constitucional. De allí que no necesariamente todos los casos tengan que ser seleccionados. De allí que este trámite sea de eventual revisión según lo que dice la Constitución del 91. Bueno, profe, y nos llega la primera llamada desde la ciudad de Bogotá. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches. Muchas gracias por su sintonía en Debates UGC. ¿Cuál es su pregunta? Bueno, me gustaría saber cómo puede una persona que no tiene conocimiento legal saber cuáles son y cómo se aplican los derechos fundamentales para poder presentar una tutela. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Y ese es un tema muy típico que lo hablábamos, Camila, los derechos fundamentales, cómo identificarlos, cuándo saber que si es posible una acción de tutela. Bueno, es fundamental y lo hablábamos antes del programa con el doctor Diego Barragán, y es que uno puede, digamos, determinar o hace un breve estudio de los hechos, de lo que está pasando, digamos, en materia de salud. Uno debe identificar, bueno, qué es lo que está pasando, no me están dando el acceso a la salud, me están impidiendo, digamos, algún medicamento, y a partir de ese estudio ya uno entraría, digamos, lo que hace uno comúnmente es identificar en la Constitución, uno va a revisar por internet la Constitución política, compra una Constitución política que la puede encontrar en cualquier parte y como que inicia a indagar un poco donde se puede encuadrar, digamos, ese derecho fundamental. En muchas ocasiones en materia de litigio uno que hace, digamos, uno no solamente alega un solo derecho, sino que uno los, digamos, como que los conecta, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al mínimo vital en conexión con el trabajo. Entonces es como la dinámica que uno puede realizar si uno no tiene mucho conocimiento respecto de los derechos fundamentales. También algo que hablábamos es que no solamente son los derechos fundamentales que se encuentran en la Constitución política, en los artículos descritos de derechos y garantías constitucionales, sino también algunos derechos que se vean afectados en virtud de toda la Constitución, digamos la del acceso a la administración de justicia, otro tipo de derechos que se puedan ver afectados tan solo por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Así es, Camila, y en este momento en Teleamiga Internacional tenemos otra llamada desde el municipio de Soacha. Buenas noches, Ligia. Aló, buenas noches. Señora Ligia, muchas gracias por su sintonía en Debates UGC. ¿Cuál es su pregunta? No, primero para felicitarlos, muy buen programa. Muchas gracias.
Señora Ligia. Sí, mire, le quería comentar que yo, o sea, de las pensiones, hace 5 meses coloqué un derecho de petición y no me han respondido nada, y aparte me dicen que están perdidas 5 semanas. ¿Qué puedo hacer ahí o a dónde me puedo dirigir? Muchas gracias, señora Ligia. Y este es uno de los casos también que más comúnmente llega a la Corte Constitucional, y es los temas de pensiones, todo lo relacionado con los requisitos para las de pensiones, que la persona ya está a punto de cumplir la edad necesaria. Recuerden que es 57 años para la mujer y 62 para los hombres para recibir su pensión, que la entidad no le responde. ¿Qué podría hacer en este caso, David? Pues mira, Felipe, el derecho de petición ha sido consagrado por el Constituyente del 91 como un derecho fundamental. Por esa sola razón, por estar encuadrado dentro de la cápite que mencionaba Camila hace un momento, dentro de la clasificación de derechos fundamentales que tiene taxativamente la Constitución Política, expresamente la Constitución Política, ella puede acudir ante la acción de tutela para proteger su derecho fundamental al derecho de petición. Entonces, básicamente, lo que podría hacer ella en primera medida es una tutela donde constate, donde manifieste que ella radicó el derecho de petición hace 5 meses, que ya obviamente está desfasado del tiempo la entidad pública o la entidad que sea, y que aún así no ha recibido respuesta. Podría también anexar copia del derecho de petición como soporte de la radicación y pues básicamente ese sería todo el trámite. Manifiesta que no le han respondido el derecho de petición y que eso le está vulnerando un derecho fundamental, que es el de recibir información por parte de ese tipo de entidades. Bueno, y también tenemos una llamada desde el municipio de La Calera, la señora María Victoria. Buenas noches, señora María. Buenas noches. Muchas gracias por su sintonía. ¿Cuál es su pregunta? Mire, lo que pasa es que soy una paciente renal en hemodiálisis y tuve que acceder a una tutela para poder solicitar el transporte. Y resulta que a estas alturas pues han incumplido. La transportadora dura hasta 15 días en recogerme. Yo quería saber a dónde acudo yo, porque yo ya tengo una acción de tutela y fue fallecida, pues fue sacada a mi favor, pero entonces no sé a dónde acudir, pues no sé qué hacer para poder acceder a este transporte que me lo están me lo ponen y me lo quitan cuando quieren, mejor dicho. Bueno, muchas gracias, señora María, por su sintonía y por su pregunta. Profe Iván, en este caso vemos que las EPS, por su alto número de pacientes y porque a veces dicen que los servicios no están incluidos en el plan obligatorio de salud, pero que son necesarios para los pacientes, no cumplen. Ya hablamos del incidente de desacato, pero ¿qué más podría hacer la señora María en términos de la acción de tutela? No, este es un típico caso de incidente, de desacato o de falta de cumplimiento, ¿no?, de la orden judicial. Creería que aquí la situación viable y la que prevé el legislador es la de acudir al incidente de desacato, ¿sí? La idea es presentar un escrito ante el juez que conoció la acción de tutela en primera instancia y solicitarle que mediante una orden se ordene el cumplimiento de la decisión que se dio con ocasión a la acción que amparó o la sentencia que amparó los derechos fundamentales. Ese es el mecanismo que tiene previsto el legislador. Y también recuerden que en temas de salud ustedes pueden dirigirse a la Superintendencia de Salud para que vigile todos estos casos en que las EPS reiteradamente incumplen, para que las pueda sancionar y tomar las medidas pertinentes. Es el caso de EPS que han tenido muchos usuarios, muchos incumplimientos, desfalcos y han sido intervenidas por el Estado. Pero también tenemos una pregunta del señor Alejandro Torres desde Villapinzón, Cundinamarca. Él dice que ¿cómo puede un abogado representar a otra persona para interponer una acción de tutela, que en derecho se conoce como agencia oficiosa? Profe Diego. Bueno, don Alejandro, muchas gracias por plantearnos su inquietud.
Bueno, el abogado, nosotros los abogados nos regimos bajo unas reglas de un contrato que se llama contrato de mandato. En ese contrato de mandato debe especificarse el alcance que debe tener esa gestión. Nosotros los abogados tenemos la obligación, no es si queremos, sino es una obligación de decirle al ciudadano, decirle hasta dónde realmente se puede hacer o no la gestión, qué necesita para poder llevar a cabo esa acción de tutela. También informarle que no es necesario tener abogado, digamos, en ese caso no es necesario, pero también decirle que el abogado lo puede apoyar pues, para que quede mucho más técnica esa tutela. Entonces, se puede hacer una especie de contrato, y en ese contrato, es más, se debe hacer, en el que se especifiquen las obligaciones del abogado, el alcance que debe tener y qué es lo que realmente el abogado va a hacer en ese transcurso de esa gestión, que debe ser desde el momento en que se firma ese poder y hasta que se culmine esa gestión. Bueno, y tenemos también otra llamada desde la ciudad de Bogotá. Buenas noches, Freddy. Buenas noches, caballero. Muchas gracias por su sintonía. Freddy, ¿cuál es su pregunta? Recordando que hoy estamos hablando sobre la acción de tutela. Buenas noches. Tengo una pregunta frente a un tema de reubicación laboral. Sí, señor. ¿Freddy? Sí, señor. Sí, por favor, su pregunta, adelante. Sucede que la empresa para la que laboro me ha vulnerado el derecho, ¿sí? Incluso Señor Freddy. Bueno, tenemos las otra restricciones pregunta. médicas. Sí. Las restricciones médicas no me las han cumplido. ¿Sí? Entonces yo quiero saber si mediante la acción de tutela puedo llevar a cabo que me reubiquen. O sea, sé que la ley 776 del 2002 habla del tema de reubicación, pero no me lo han cumplido. Quiero saber si mediante la acción de tutela puedo llevar a cabo esta acción. Bueno, muchas gracias, Freddy. Y es de aclarar que de pronto tenemos congestión de preguntas y llamadas a través de WhatsApp y la línea a nivel nacional y de Bogotá, pero ustedes no deben desistir y estar pendientes porque en cualquier momento vamos a tener su caso al aire para que podamos resolverlo. Profe Iván, este caso de laboral también es muy común que los empleadores incumplan algunas normas. ¿Qué puede hacer el señor Freddy? Claro, efectivamente la Constitución del 91 prevé garantías para el desarrollo de la actividad laboral, ¿sí? Específicamente establece diferentes derechos como el mínimo vital, como la estabilidad en condiciones o en situaciones en las que las personas se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad, que es el caso de los trabajadores que están con alguna limitación física. En efecto, la Corte Constitucional, la misma Constitución del 91 y el Código Sustantivo del Trabajo prevé la posibilidad de garantizar a la persona, al trabajador que se encuentra en alguna de estas condiciones, de darle una prioridad para efectos de ser reubicado cuando su actividad laboral no se adecúe a las restricciones médicas. Aquí lo importante siempre va a ser la salud del trabajador. En ese sentido, en este caso el empleador, tiene la obligación constitucional de reubicar al trabajador y acatar las restricciones médicas. Al no hacerlo, podría estar generando una vulneración al derecho al trabajo, inclusive a la salud del trabajador. Así es, y nos llegan dos preguntas que vamos a resolver, David, en el mismo tema para que podamos abarcarlas. En primera medida nos pregunta que si los mecanismos jurídicos para los profesores son igual de ágiles que la acción de tutela. Y en segunda medida nos pregunta desde el Valle del Cauca, el señor Jesús Bolívar Zúñiga, que si hay un tiempo para responder ante estas instancias por parte de las autoridades públicas o privadas, ¿qué se puede hacer cuando ellos vulneran este tiempo y no responden? Pues mira, Felipe, como lo estábamos hablando hace un rato, la acción de tutela, su principal característica es la efectividad. Ella tiene un espectro muy amplio en materia de la protección de los derechos fundamentales y se destaca por ser la acción constitucional de mayor efectividad en materia de lo que le compete, es decir, de la protección de derechos fundamentales. Entonces, su aplicación, digamos que se quiso que fuera casi universal.
bueno, aplicado en el contexto colombiano, pero dentro del territorio todas las personas tienen la garantía que pueden contar con una acción de tutela para defender sus derechos fundamentales. En materia de la sanción, porque no se responda en el tiempo la acción de tutela por parte de la entidad a la que le están endilgando la vulneración de derechos fundamentales, se tiene que, básicamente, el proceso continuaría y pues en últimas podría resultar en una decisión en sede de tutela contraria a, pues, a los intereses que tenga esa entidad, la entidad que en últimas está siendo endilgada de afectar los derechos fundamentales. Bueno, y también nos preguntan en WhatsApp, Camila, que interpuso una demanda cobrándole a una persona un dinero. Pasaron 3 años en el proceso, el juez falló a favor de él, pero que el demandado interpuso una tutela ante ese juzgado alegando que jamás fue informado del proceso. ¿Qué podría hacer el señor Carlos López desde Pasto? Bueno, en primera medida hay que tener en cuenta, y algo que de pronto no hemos tocado a lo largo del programa, y es que cuando un fallo sale desfavorable, uno puede acudir al recurso que es conocido como la impugnación al fallo. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno no está de acuerdo con las razones o los fundamentos que dio el juez, sea para amparar el derecho si uno es la otra parte o sea para no ampararlo siendo el afectado, uno acude a, digamos, a leer las razones o los fundamentos que tuvo el juez para negarlo y de pronto aclararle al superior, que es el que va a revisar el fallo de primera instancia, y le comenta qué es lo que está sucediendo. De pronto puede ser que el juez haya entendido de una forma de la que no es algún tema relacionado con los hechos de la tutela, y uno lo puede clarificar en cierta medida para que en la segunda instancia se logre amparar o el derecho fundamental o en consecuencia se revoque el fallo de primera instancia, por así decirlo. Bueno, y tenemos otra llamada desde la ciudad de Bogotá. Buenas noches, señora Cristina. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que a mí me pensioné en el mes de noviembre del año pasado. Y resulta que yo tenía 1.550 semanas y por ley que uno tiene que pensionarse con 1.300 semanas. Entonces yo mandé un derecho de petición pidiendo a dónde se fueron mis 250 semanas que me hacen falta. Y me dijeron allá que esto era un redondo de 10 años y que me sería pensionada con eso. Ya me pensionaron con el mínimo, pero no me dieron ni retroactivo ni nada. Entonces, yo quería saber si me podrían ayudar, si tengo derecho a algo o qué, y ahí de esas 250 semanas que me hacen falta. Bueno, muchas gracias por su llamada. Y este caso es un poco complejo. Recuerden que aquí damos asesorías, pero si quieren profundizar y tener estudiantes o abogados que les lleven su caso a través de la asesoría de profesores muy capacitados, pueden dirigirse al consultorio jurídico de la Universidad de la Gran Colombia, ubicado en la calle 12, número 855 mejor, y los atenderán desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Este es un caso donde hay que distinguir muchos factores, profe, diferenciando para nuestra teleamiga si cotizó en el régimen público o privado, dependiendo también de las características del ingreso, porque cuando las personas se sobrepasan la cotización de semanas ya entra para el factor de índice que se le va a dar en la pensión. Pero ¿qué más podemos decirle a nuestra teleamiga? Bueno, Felipe, yo no sé si podríamos hablar en un momento de Cristina, de doña Cristina, pero de don Carlos quisiera complementar algo, ¿se podría? Claro que sí. Bueno, frente al caso que comentaba don Carlos López, del tema de la interposición de una acción de tutela frente a indebida notificación, creo que era el caso, en efecto, en cualquier proceso, sea civil, en este caso pues, se entiende que es un proceso ejecutivo porque se está cobrando, se está haciendo una ejecución de una obligación. En ese sentido, ¿cómo se hace la ejecución? Yo le debo algún dinero de pronto al banco y entonces el banco me inicia un proceso ejecutivo frente pues, a un juez civil. En ese momento el juez no tiene la obligación de notificarlo. ¿Por qué? Porque si la persona lo notifican, tal vez
pueda salir de los bienes, etcétera, etcétera. Entonces, la notificación no se da en el proceso ejecutivo como se da en otros procesos, pero en todo caso, posteriormente al decreto de medidas cautelares, que son los embargos, el secuestro de los bienes, en ese momento sí se le da la posibilidad al demandado para que se le notifica. Si no se le notificó, entonces, con base o con fundamento en ese proceso en el que no se le notificó a la persona, se puede echar todo para atrás hasta el momento de la notificación. Entonces, para responderle a don Carlos es que en ese momento, si no se le notificó adecuadamente, la tutela le sirve para que se le garantice el debido proceso, que es un derecho fundamental en el artículo 29 de la Constitución, entonces se puede garantizar el derecho fundamental. Retomando el tema ahora sí, doña Cristina. Entonces, frente al tema de las pensiones, lo primero que hay que hacer es, bueno, como lo decía Felipe, es mirar en qué régimen está. Si está con Colpensiones, si está ante unos fondos de ahorro individual que son privados, como Colpensiones, como Porvenir, perdón, bueno, por la Fortaleza, no sé cómo, hay varios, Protecciones, otro fondo. Entonces, mirar primero eso. Segundo, si ya cumplió las semanas o no, o si aparecen o no, más bien, se puede solicitar y hay un formato que tienen estos fondos de pensiones, se diligencia ese formato y en ese formato es para ubicar esas semanas que están perdidas. Es muy cotidiano, a veces es bueno no pensar que se hizo de una mala forma o sospechosamente, alguna entidad desapareció las semanas, entonces lo que hay que hacer es diligenciar ese formato. En ese formato se le dice al fondo de pensiones, mire, yo laboré en determinada empresa, por ejemplo, Productos X, durante 2 años y esas semanas no aparecen, entonces se solicita mediante ese formato que se contabilicen esas semanas y se aportan las pruebas que tenga para ello. Y el fondo tiene que sumarle las semanas. Digamos, si ya no aparece, entonces hay que verificar si fue el empleador el que no soportó o que no hizo los aportes necesarios al régimen de pensiones, entonces ya es otro tema y hay que demandar entonces al empleador. Pero resumiendo, entonces primero hay que diligenciar el formato para que se ubiquen las semanas. Ya cuando se ubican las semanas, entonces exigirle al fondo que las tenga en cuenta y al exigirle que las tenga en cuenta, entonces las incorpore dentro de lo que será el valor, la cuantificación de la pensión y si hay lugar a retroactivo, pues será dependiendo del momento en que se hizo efectiva la pensión y hasta el momento en que se ejecute o se pague la primera pensión. Entonces sería eso. Y en efecto eso es un derecho de petición, porque está solicitando que se incorporen las semanas y se hagan todas estas cosas que hemos dicho. Entonces, si no se responde a esa petición, entonces da lugar también a la acción de tutela por no respetar o no garantizar el derecho a la petición, el derecho de petición. Bueno, y ya vamos a resolver más preguntas, pero vamos a una pausa y ya volvemos acá en Debates UGC. Bueno, y regresamos acá a Debates UGC con un tema de más de 3.000 personas. Nos pregunta el señor Jairo Guerrero desde el municipio de Girardot que hace 23 años la gobernadora de la época despidió a 3.000 trabajadores sin justa causa. Hace 5 meses el Consejo de Estado falló a su favor, pero al día de hoy no han cumplido ni ellos han tenido el reintegro del dinero ni ninguna opción para volver a sus puestos. En este caso, profe, que vemos que hay más de 3.000 personas con las características similares para resolver su caso, ¿qué podríamos hacer? Bueno, en ese caso, teniendo en cuenta que ya hay un fallo del Consejo de Estado, entonces el Consejo de Estado es un juez, es el juez natural de los temas contencioso administrativo. ¿Qué quiere decir contencioso administrativo? Que son los casos que involucran al Estado, en este caso el Estado era el empleador. Ya se resolvió el tema, no es necesario volver a iniciar el proceso porque ya se resolvió por el Consejo de Estado, que es la máxima autoridad en el tema contencioso administrativo. Pero como no han cumplido, entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, frente a eso, pues tendríamos que mirar el alcance del fallo, digamos, si para las 3.000 personas se les otorgaron las mismas garantías, si no se les otorgaron las mismas garantías, realmente hay que analizar, es un caso que no se puede resolver tan fácilmente porque si hay tantas personas involucradas, pues no es tan sencillo entrar a establecer esto. Pero más que una acción de tutela sería una acción de cumplimiento, que está promulgada en el artículo 87 de la Constitución Política de Colombia, porque ya hay una decisión judicial, ya hay unas directrices que ya han sido como desarrolladas, entonces realmente la tutela no procedería en este caso porque ya se está garantizando un derecho. Entonces, en efecto, hay otra acción constitucional que no es la tutela y que procedería en este caso para que se logre o se exija el cumplimiento de este tipo de fallos o de sentencias judiciales, entonces ya no sería por vía de acción de tutela. Bueno, y tenemos otra llamada desde la ciudad de Bogotá. Buenas noches. Aló, buenas noches. Muchas gracias por su sintonía.
¿Cuál es su pregunta acá en Debates UGC? Mi pregunta es, mi mamá tiene 65 años. Ella fue pensionada, pero cuando ella fue pensionada, a ella le dijeron, usted no tiene derecho a un retroactivo. Entonces, ahorita ella hablando con una señora en la fila de que cobran los pensionados, la señora le dijo, no, su merced, usted puede cobrar su retroactivo, pero entonces yo quiero saber si ella tiene derecho a esto o no tiene derecho. Bueno, muchísimas gracias a la señora Claudia que nos estaba llamando desde la ciudad de Bogotá. Y el tema de las pensiones siempre ha generado muchas dudas, entonces dentro de próximos programas nos comprometemos a hablar específicamente sobre pensiones. Pero David, ¿qué podemos responder en este tema sobre el retroactivo a la señora Claudia? Pues mira, Felipe, básicamente el retroactivo es un derecho que tienen todas las personas y no se puede desconocer por parte de ninguna entidad pública. Es decir, si ella cumplió los requisitos para acceder a la pensión en el tiempo y bajo la vigencia de la ley que en ese momento era aplicable, y pues satisfizo todas las condiciones que esta ley le puso, pues sería una violación a sus derechos que se le niegue el derecho al retroactivo. Y es más, sobre todo bajo el alcance que tiene la pensión. Recordemos que la pensión es una especie de monto, una especie de rubro de sostenimiento que se le da a una persona por haber desempeñado una labor y pues haber cotizado de forma efectiva, ya sea en el sector público o en el sector privado, como ya lo determinamos. Entonces, podrían estar afectándose derechos tan importantes como la vida, la salud, el mínimo vital, y situaciones tan graves no pueden dejarse pasar por alto. Camila, quería agregar algo sobre este tema que nos están preguntando mucho. Sí, de pronto quería recordarle a todos los televidentes que una de las características de la acción de tutela es que uno debe acudir a ella cuando no se disponga de otro medio de defensa, a menos que sea un perjuicio irremediable. En ese sentido, deben acudir o se deben agotar, ya sea en temas laborales, acudir a un proceso laboral, o en temas civiles a un proceso civil, o en temas contenciosos administrativos a un proceso contencioso administrativo, para así de pronto no congestionar la administración de justicia, teniendo en cuenta que la acción de tutela tiene una prioridad y a menos que no se vaya a evidenciarse o no se evidencie un perjuicio irremediable. Quería como recordarle a todos los televidentes. Bueno, y también nos preguntan, profe Iván, ¿cuál es la diferencia entre la acción de tutela y el habeas corpus? A veces hay confusiones porque ambas protegen derechos fundamentales, pero ¿cuál es la diferencia para que todos nuestros teleamigos sepan? Claro, tenemos que decir que son dos acciones constitucionales, por supuesto previstas en la Constitución del 91, inclusive en los tratados internacionales. Mientras que en la acción de tutela se pretende garantizar los derechos fundamentales, en el caso de la acción de habeas corpus, el objetivo es poder garantizar la restricción o garantizar el derecho a la libertad cuando se considere que ha sido restringida de manera arbitraria, ¿sí? Una situación que es común en Colombia y involucra la posibilidad de que cualquier ciudadano, inclusive un tercero, inclusive un desconocido, tenemos un caso muy particular con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que le concedió el habeas corpus a un oso, algo muy polémico recientemente. Tenemos que, ese es el objetivo, garantizar la libertad de las personas que consideren que ha sido transgredida por una autoridad pública o privada. Bueno, profe Diego, también usted que es experto en el tema, para que todos nuestros teleamigos y todos esos líderes que nos están mirando, también existen acciones con las que podemos proteger derechos colectivos. Por ejemplo, si ustedes están en su barrio, en su localidad, en su municipio y ve que existe un humedal afectado, algún río muy contaminado o que existen perjuicios que afectan a la comunidad, tienen una acción específica para proteger estos derechos. ¿Cuál es, profe Diego? Bueno, Felipe, muchas gracias, pero antes quería hacer de pronto un aporte pequeñito para el tema del retroactivo que había preguntado doña Claudia. Frente a eso, el retroactivo, la única forma que no se pagara el retroactivo es si la persona siguió trabajando. Es decir, si cumplió los requisitos de la pensión en enero y siguió trabajando hasta diciembre, entonces no se le va a reconocer retroactivo porque la ley establece que si sigue trabajando no va a tener derecho a retroactivo. Sería la única excepción. Por lo demás, sí, lo que dice Camila y David es todo cierto, siempre el retroactivo debe pagarse. Frente a lo que nos preguntaba Felipe, en efecto existen las acciones constitucionales que se llaman acciones de grupo y acciones populares.
Entonces hay que distinguirlas. Está en el artículo 88, son dos acciones que involucran o protegen los derechos colectivos. Pero en el tema de la comunidad, los que proceden son las acciones populares. Generalmente nosotros tenemos en nuestro barrio, a veces la gente pues, no respeta el tema de no arrojar basuras, de pronto hay unos ríos y los contaminan, a veces hay contaminación auditiva, sonora. En todos estos casos se puede ejercer una acción que defiende los derechos de toda la comunidad y se llaman derechos colectivos y difusos porque no pertenecen a una sola persona sino a muchas por medio de la acción popular. Si la entidad que está cometiendo o que está incurriendo en esa vulneración de los derechos colectivos o de contaminación o al medio ambiente es una entidad estatal, entonces acudiremos ante un juez que se llama juez administrativo o lo contencioso administrativo. Pero si la persona que contamina es una empresa particular que tiene su NID ante la DIAN, que tiene su Cámara de Comercio, entonces vamos a acudir a los jueces civiles del circuito. Dependiendo del caso y de la gravedad, pueden acudir directamente ante los tribunales. Pero en todo caso es una acción que es muy compleja. Esta sí requiere un abogado porque tiene unos requisitos formales bastante densos y complejos. En esencia lo que hay que demostrar es la vulneración, qué es lo que está pasando. Entonces puede ser que exista el riesgo de que haya una vulneración, como por ejemplo todavía no se ha hecho una construcción, por ejemplo, de una bomba de gasolina, y si sabemos que se construye esa bomba de gasolina, pues va a producir un daño a la comunidad, entonces podemos anticiparnos y con el solo riesgo se puede interponer la acción popular. Pero también se puede interponer cuando ya existe el riesgo y ya está la vulneración en ese caso. Entonces el juez, bien sea administrativo o civil, va a asumir esa demanda de forma preferente. Igual que la acción de tutela, entonces la va a posicionar y le va a dar un trámite mucho más preferente. Pero claro, no es tan fácil como la acción de tutela, sino tiene más complejidad en la medida que hay que aportar más pruebas. Entonces, como bien lo decía Camila, cuando hacía la descripción de qué debe tener la acción de tutela, también la acción popular tiene unos requisitos y entre esos las pruebas son muy importantes, porque hay que demostrar cuál es el daño, cuál es el alcance, qué comunidad se ve afectada, pero en todo caso la comunidad se puede reunir y generar ese tipo de protección por medio de las acciones populares. Bueno, David, y las dos últimas preguntas que nos llegan a través de WhatsApp. Una señora, María Cecilia, nos comenta que su hijo trabajó en un supermercado de bajo costo y lo despidieron, fue a buscar empleo en otros supermercados y le dijeron que no podía laborar porque había trabajado con la competencia, una presunta discriminación. Y también nos pregunta la señora Sonia que por inasistencia alimentaria, ¿ella puede interponer una tutela? ¿Qué le podemos decir a estas dos teleamigas? Pues mira, Felipe, en primera medida para la señora María Cecilia y el caso de su hijo, pues allí vemos notoriamente un caso de discriminación, o sea, son situaciones que no se pueden permitir y además que no implican que le desconozcan la posibilidad de un empleo a su hijo. Entonces, pues si pudiéramos acudir con la acción de tutela ante la Administración de Justicia, sería, en mi opinión, fundamentada en la medida en que ha sido discriminada. Pues el hijo de ella ha sido discriminado por haber desempeñado unas labores pues, de forma profesional, con un salario y demás, en un supermercado de bajo costo, lo cual es un argumento que no tiene fundamento por parte de la otra empresa a la que él se postuló. Y en el otro caso de la inasistencia alimentaria ocurre algo que me parece interesante resaltar y sería enfocar la inasistencia alimentaria al objeto. Es decir, el proceso como tal de inasistencia alimentaria busca determinar que un padre o una persona que estaba obligada a darle alimentos a otra persona no lo ha cumplido. En sí, por el proceso judicial no denotamos una afectación a los derechos fundamentales. Sin embargo, hay una categoría de alimentos que son eminentes y que se le otorgan a la persona debido a su condición y a que son fundamentales para su vida. Entonces recordemos que en alimentos se incluyen cosas como específicamente la comida, la vivienda, el vestuario y demás situaciones. Entonces, de esta forma, en últimas, esto sí estaría repercutiendo en los derechos fundamentales, podría ser de una vida digna, de la persona que estaba beneficiada con la cuota de alimentos y no la ha percibido. Así es, David, y esperamos que a este programa haya sido de mucha utilidad para todos ustedes, resolviendo sus dudas en temas jurídicos, de justicia y del derecho.
Muchísimas gracias por venir, Camila, el día de hoy. Sé que estás muy emocionada porque este domingo va a haber segunda vuelta y vas a poder votar. Bueno, haciéndole la invitación a todos los televidentes a que salgan a votar el día domingo y a que mañana no se pierdan el programa de la Hora Jurídica en Radio Amiga Internacional, donde estaremos tocando un poco el tema sobre lo que está pasando en las cárceles, para que estén atentos sobre lo que vamos a hablar el día de mañana a las 6 de la tarde por Radio Amiga Internacional. Bueno, David, muchos temas pendientes, pero creo que hoy ayudamos mucho a la gente. Sí, Felipe, creo que estamos cumpliendo nuestra tarea y pues animando a la gente a que por favor nos sigan llamando. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo para poderles colaborar y esperamos poder seguir haciendo esta labor tan interesante que nos llama el día de hoy. Y profe Diego, muchas gracias por la asistencia. Con todo su conocimiento de trabajo en las comunidades pudimos resolver muchas dudas. Bueno, Felipe, muchas gracias a ustedes por este espacio. Me parece muy importante que la Universidad de la Gran Colombia tenga este espacio y pues como dice David, el tiempo es muy corto en televisión, pero los esperamos en la Universidad, Consultorio Jurídico de la Universidad de la Gran Colombia y las salas jurídicas de la Universidad de la Gran Colombia que llegan a todos los barrios más vulnerables de la ciudad. Muchas gracias. Bueno, y profe Iván, desde su experiencia en entidades como la Corte Constitucional y como profe de nuestra UGC, nos resolvió muchísimas dudas. No, Felipe, para eso estamos. Muchas gracias a ustedes, sus intervenciones fueron muy pertinentes para resolver las inquietudes de cada una de las personas que acudieron a nosotros y espero contar nuevamente con la oportunidad de trabajar con ustedes. Claro que sí, nuestros teleamigos tienen muchas dudas y esperamos resolverlas en próximos programas. Muchas gracias por sintonizar Teleamiga Internacional acá en Debates UGC, esperando que todos ustedes estén pendientes porque ya están abiertas las inscripciones en la Universidad de la Gran Colombia para todos nuestros programas en Bogotá y en Armenia. Muchas gracias por su sintonía, no olviden sintonizar mañana radioamigainternacional.com. Que estén muy bien.